Hey, soy Julián Sagredo y esta es la segunda parte de AMLO 90 promesas cumplidas en 6 meses. En cada parte hemos presentado 30 propuestas. Ahora comenzamos desde la propuesta 31. 31. Fiscalía Independiente FGR. La Fiscalía General de la República tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos. Otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla. La prevención del delito, fortalecer el Estado de Derecho en México, procurar que el culpable no quede impune, así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general. El Senado de la República votó por Alejandro Gertz Manero como nuevo titular de la Fiscalía General de la República con 91 votos de 128. Fin de los gasolinazos. A diferencia de lo que tramposamente afirma la oposición, AMLO nunca prometió quitar el IEPS a la gasolina, sino ponerle fin a los gasolinazos. Es decir, mantener el precio de los combustibles menores o iguales a lo que debieran aumentar debido a la inflación. Esta medida requiere del ajuste del IEPS cada vez que el precio internacional de la gasolina aumente para que no se refleje como un aumento mayor a la inflación. A pesar de estas medidas, el gobierno ha tenido que monitorear las gasolinerías para fomentar la competencia verdadera y contener el aumento de precios por colusión de empresarios. 33. Fin de las rondas de la reforma energética. Se respetarán los contratos asignados en las rondas anteriores de la reforma energética, esperando que los involucrados inviertan y logren colaborar en la producción petrolera nacional, pero no se otorgarán más concesiones. Se tendrá paciencia para elaborar un informe y una propuesta sobre estos campos concesionados. Hasta ahora la producción es mínima y la inversión es muy poca. La reforma energética fue un rotundo fracaso y hasta un engaño. 34. Nuevo impulso a Pemex Producción y Exploración. Fin del declive y comienzo de la recuperación petrolera. Pemex iniciará este año el desarrollo de 20 campos nuevos en tierra y en aguas someras en el litoral del Golfo de México, informó el director de la empresa, Octavio Romero. La inyección de nuevos recursos llevará la producción total de crudo hasta los 2.650.000 barriles diarios al final del sexenio en 2024. 16 de los nuevos campos están en aguas someras de Tabasco y Campeche y 4 más son terrestres en Tabasco y Veracruz. Agregó que en octubre próximo se empezarán a recuperar los primeros barriles de aceite y que a partir de 2020 se espera un aumento en la producción. 35. Nuevo impulso a Pemex Refinación. Modernización de las 6 refinerías, comienzo de la construcción de una nueva refinería. Hasta enero de 2019, las 6 refinerías producían combustible por debajo del 35% de su capacidad. La modernización de las 6 refinerías permitirá recuperar al Sistema Nacional de Refinación una capacidad productiva de entre 700.000 y 900.000 barriles diarios de combustibles. Adicionalmente, se comenzará a construir una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, por parte de Pemex y de la Secretaría de Energía, con un costo de $8,000 millones. 36. Zona franca fronteriza, disminución del ISR y el IVA. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para reducir en 50% el impuesto al valor agregado IVA en la frontera norte del país. El decreto de estímulos fiscales para los estados del norte del país contempla bajar el IVA de 16% a 8%, disminuir el impuesto sobre la renta ISR del 30% al 20%, homologar los precios de los energéticos con los de Estados Unidos y aumentar el salario mínimo. López Obrador aseguró que con el programa de estímulos fiscales, la franja fronteriza norte
será la zona libre más grande a nivel internacional. 37. Estabilidad macroeconómica y fin del deslizamiento del peso frente al dólar. López Obrador se mostró optimista y dijo que de seguir así, manteniendo el peso fuerte y con baja tasa de inflación, esto ayudará mucho al crecimiento económico del país. La estabilidad se debe a que se ha garantizado la legalidad y no se ha programado la adquisición de más deuda. El peso ha sido una de las monedas más fuertes del mundo en este 2019. Eventualmente, acumular reservas de plata puede traer al peso una estabilidad permanente. 38. Crecimiento de la inversión extranjera, 27% en bolsa mexicana. A pesar de las voces que insisten en que el nuevo gobierno va a ahuyentar las inversiones, los hechos hablan de un regreso de capitales para invertir en los bonos de deuda del gobierno y del crecimiento de 27% de la inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de Valores. 39. Devolución de los bienes robados y del crimen organizado a la sociedad. El presidente afirmó que en el instituto para devolverle al pueblo lo robado, se venderán activos producto del decomiso de bienes robados o fruto de la corrupción y podría recaudar incluso 1.500 millones de pesos anuales. El objetivo del instituto, además de la venta de lo robado, es restituir a la sociedad el daño causado por la corrupción y el robo, la reducción de trámites burocráticos en procedimientos relacionados con la enajenación o monetización de bienes y disuadir a los servidores públicos de incurrir en este tipo de conductas ilícitas. 40. Respeto al carácter público de todas las playas del país. La diputada de Morena, Carmina Yadira Regalado Mardueño, integrante de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, informó que impulsa una iniciativa para reformar la Ley General de los Bienes Nacionales y un punto de acuerdo para garantizar el libre tránsito y acceso a las playas del país, incluidas las denominadas privatizadas. La diputada indicó que el documento establece que se castigue con multa de aproximadamente 20 millones de pesos a los propietarios o concesionarias de la zona federal marítima terrestre, incluyendo el retiro de su concesión en caso de que reincidan en la obstaculización o impidan el acceso a la libertad constitucional de tránsito hacia las playas que son de uso común y propiedad de la nación. 41. Establecimiento como delitos graves sin derecho a fianza a la corrupción y el fraude electoral. El presidente celebró que los diputados hayan aumentado el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. Fue un paso importante. En la Cámara de Diputados se aprueban como delitos graves la corrupción, lo del fraude electoral, lo del robo de combustible. Los corruptos ya no tendrán derecho a fianza, porque en un país donde impera la corrupción no se consideraba delito grave y ahora no tendrán derecho a fianza. 42. Fin del contubernio entre el gobierno y el poder económico para la asignación de concesiones y proyectos. A pesar de tener un sistema de licitaciones, el gobierno federal solía otorgar concesiones y proyectos a personajes cercanos a él, de donde la mayoría de los millonarios en México lograron sus fortunas. Las empresas prometían bajos costos, pero siempre pedían recursos adicionales para terminar las obras, evidenciando una simulación para facilitar el robo. En este gobierno se revisa la historia de corrupción de las empresas y de los países en las que están registradas. 43. Prohibición del fracking. El presidente ha señalado que no permitirá la explotación con fractura hidráulica, a pesar de que la empresa estatal Pemex tenía prevista una partida presupuestaria para explotar yacimientos con esta técnica. No al fracking, ese es el compromiso. A lo mejor por la inercia se estableció el uso de esta tecnología para la extracción del petróleo o gas, pero no se va a usar. Es un compromiso. Somos ambientalistas de verdad, auténticos.
No usaremos métodos de extracción para el petróleo, para el gas, para cualquier materia prima que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking. 44. Prohibición de los transgénicos. La ley determina que para todo organismo genéticamente modificado que esté destinado a ser liberado comercialmente, debe ser previamente sometido a pruebas satisfactorias conforme a los estudios de riesgo, la evaluación de riesgos y los reportes de resultados aplicables en la realización de actividades de liberación experimental y de programa piloto, por lo que cualquier cultivo que sea dañino para las especies no modificadas debe ser suspendido. 45. Programa de reforestación comercial y empleo permanente. Sembrando vida. El programa incentivará a los sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con árboles frutícolas y maderables, y el sistema de milpa intercalada entre árboles frutales, con lo que se contribuirá a generar empleos, se incentivará la autosuficiencia alimentaria, se mejorarán los ingresos de las y los pobladores y se recuperará la cobertura forestal de 1 millón de hectáreas en el país. 46. Nuevo impulso a CFE. Fin de las concesiones particulares, revisión y renegociación de contratos leoninos. El gobierno combatirá la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad, dejará de subsidiar a las empresas privadas y diseñará un plan para recuperar la autosuficiencia en el sector. El presidente instruyó explícitamente a frenar el desmantelamiento de la CFE. A su vez, su director Manuel Bartlett señaló que ante la situación financiera crítica se auditará la red de gasoductos impulsada por administraciones anteriores, pues esa inversión le costó a la comisión $15,000 millones y altas tasas de interés que llevarán a un compromiso de $70,000 millones. 47. Modernización de las hidroeléctricas. El presidente dio a conocer la firma de un acuerdo entre México y Canadá para la reactivación de las 60 hidroeléctricas del país y producir 100% más energía limpia y barata, con lo que se pretende en el mediano plazo reducir las tarifas. El plan de renovación considera que este tipo de generación puede crecer con la capacidad actual instalada, que representa 12.642 megawatts, es decir, el 17% de la capacidad instalada de la CFE. 48. 100 nuevas universidades en zonas marginadas. En el presupuesto de egresos de la Federación para 2019, se aprobaron $1,000 millones para este proyecto, del que se encarga Raquel Sosa. La base de operaciones de estas universidades está en Pátzcuaro, Michoacán. En caso de que la demanda exceda las capacidades de los planteles, se hará un sorteo para el ingreso. La convocatoria está abierta desde febrero y la mayoría de las universidades ya están operando desde marzo en instalaciones provisionales. Las 100 universidades están repartidas en 31 estados del país. Baja California Sur es el único estado que no contará con una. En Oaxaca se abrirán el mayor número de universidades con 11, seguido de la Ciudad de México con 10. 49. Formulación de un nuevo plan de desarrollo sin seguir políticas dictadas desde fuera. Considero por primera vez en muchos años, diría por primera vez en los últimos 36 años, en el periodo neoliberal o neoporfirista, se presenta un plan de desarrollo que no se ajusta a los dictados de los organismos financieros e internacionales y de los gobiernos extranjeros, afirmó López Obrador. En el PND se establecen 3 ejes centrales: justicia y Estado de Derecho, bienestar y desarrollo económico. Se desglosa además en 3 ejes transversales: igualdad de género, no discriminación e inclusión, combate a la corrupción y mejora de la gestión pública y territorio y desarrollo sostenible.
50. Fin del endeudamiento del país. El presidente electo dijo al terminar de revisar el presupuesto para 2019 que cumplirá sus promesas de campaña y que le alcanzarán los recursos sin generar nueva deuda. No adquirir nueva deuda fortalecerá al peso, ya que se impulsará el crecimiento utilizando la nueva política de ahorro y austeridad gubernamental. 51. Renegociación de algunas partes de la deuda. El director de Pemex, Octavio Oropesa, declaró: el presente acuerdo consiste en la renegociación de deuda por $2.500 millones más la renovación de 2 líneas de crédito hasta por $5.500 millones, con una ampliación de 3 a 5 años de plazo. Esta operación bancaria es la más grande de una empresa de energía en América Latina y es la operación bancaria más grande en la historia de Pemex. 52. Continuación de las investigaciones en curso. El gobierno federal no perseguirá ni protegerá a nadie. La nueva Fiscalía General de la República tiene toda la libertad y el derecho de continuar las investigaciones en curso. La empresa Odebrecht ha aceptado haber sobornado a funcionarios mexicanos por $10.6 millones, de los cuales 6 millones fueron para un alto funcionario de una paraestatal. En los últimos días se emitió una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y de un empresario de Altos Hornos de México, pero esto es por otro caso, el de la planta de fertilizantes agronitrogenados. 53. No hay nuevos impuestos. El mandatario declaró: no hay aumentos de impuestos, ni hay impuestos nuevos. Los compromisos se cumplen. Digo esto porque ayer salió la noticia de que se iban a restablecer el impuesto de la tenencia. Eso no es cierto. Eso es lo que quisieran nuestros adversarios, que nosotros incumpliéramos nuestros compromisos. Se van a quedar con las ganas. 54. Doctrina Estrada. Respeto a la soberanía de otros países y fomento al diálogo político. En el caso de las voces que pedían la intervención extranjera en Venezuela, quedó muy claro que México regresa a la doctrina Estrada, consagrada en la Constitución y que coloca los principios de libre autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros países como elementos rectores de la diplomacia mexicana. México además fomentará siempre el diálogo para resolver los problemas políticos, ya sea entre o dentro de las naciones. 55. Una nueva democracia sindical. La reforma a la Ley del Trabajo se centró primero en la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Esto para transitar hacia una nueva justicia laboral impartida por los poderes judiciales, federales y locales. Segundo, en la creación de un organismo autónomo e independiente en materia laboral, que será el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, mismo que tendrá una función primordial para la regulación sindical y su transparencia. Y tercero, en la libertad democrática en los sindicatos, que permitirá la creación de nuevos sindicatos y la libre afiliación de los trabajadores. 56. Protección a periodistas y personas perseguidas. El nuevo mecanismo de la Secretaría de Gobernación tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor. 57. Registro de fosas clandestinas y búsqueda de desaparecidos. México cuenta ya con un registro de fosas clandestinas, con datos desglosados por estado, lugar, número de fosas y cuerpos exhumados. De momento los datos refieren únicamente a los hallazgos de los primeros 5 meses y medio del nuevo gobierno. A los 81 sitios ubicados, cementerios ilegales hallados en cerros, páramos y terrenos pantanosos de todo el país. A las 222 fosas desenterradas en estos sitios, a los 337 cuerpos que los investigadores, ayudados de familiares de víctimas, han encontrado en el subsuelo. 58. Subasta de autos de lujo del gobierno.
El gobierno de México obtuvo 28.4 millones de pesos gracias a la subasta de autos de lujo y blindados. Esto tras una decisión del presidente de vender estos autos que permanecían en bodegas y eran de uso discrecional. Las intenciones del nuevo gobierno son destinar el dinero de esta subasta a 2 municipios de Oaxaca, considerados los más pobres de México. Estos son Santos Reyes Yucuná y Santa María Tlahuitoltepec. 59. Disminución a presupuesto de partidos políticos. La propuesta busca reducir 50% el financiamiento para actividades ordinarias de su presupuesto anual mediante la reducción del 65% al 32.5% del llamado multiplicado del UMA, que es la unidad de medida y actualización, antes un salario mínimo. Actualmente el financiamiento para partidos políticos se determina por el número de ciudadanos en el padrón electoral multiplicado por el 65% del UMA. De aprobarse la propuesta hecha en campaña por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, los recursos otorgados a los partidos políticos en 2019 pasarían de 4.965 a 2.482 millones de pesos. 60. Disminución de gastos de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se autoaplicó un mayor castigo presupuestal para este año que el registrado para el Senado de la República en materia de comidas y viajes de los legisladores federales. Pues mientras en traslados y viáticos el Senado disminuyó solo 1%, los diputados lo hicieron en 37.7%, y en comidas San Lázaro se redujo 90.17%, en tanto el Senado lo hizo en 39.3%. En total, la Cámara planea un ahorro de 1.681 millones de pesos para este 2019, 22% menos que el año pasado. Entre las cosas que generarán ahorro están 25.2 millones menos en salarios de altos funcionarios, 184.8 millones menos por cancelación de seguros privados, 256 millones menos por reducción de asesores y asistentes, 335.7 millones menos en gastos para diputados, 20.1 millones menos para arrendamiento de vehículos y vuelos, 82.7 millones menos en publicidad, 60.1 millones menos en reducción de vales de gasolina y alimentación, 134 millones menos en retabulación del personal, incluyendo la eliminación de 3,000 aviadores. Bueno, esta fue la segunda parte de las 90 promesas cumplidas en 6 meses y nos vemos en la tercera parte.